sea, el simple hecho que se hayan levantado ya es una bendición, amén. Porque tienen todavía una esperanza. Aquel que no respira no tiene esperanza ya. ¿Cuántos bendecidos están esta tarde? Si lo crees, decláralo, decían por ahí, ¿verdad? Les quiero dar la bienvenida a Arbor. Siempre decimos en español porque obviamente la predicación se hace en español, ¿verdad? Pero la iglesia de Arbor somos todas juntas, somos 3 servicios. A las 9:11 se hace en inglés y a la 1. Todos duermen bien, tranquilos, no hay excusa. El que no vino es porque no quiso venir, ¿verdad? Estamos en español. Hemos estado predicando anteriormente en el libro de Hechos, ¿no? Y en Hechos 22, los que damos la semana pasada, todos los jóvenes se pueden ir a sus clases, por cierto, ¿right? A veces se los pasa porque queremos todo el templo lleno, ¿no? Amén. Y habíamos estado predicando en Hechos, pero como hoy es el Día de las Madres, en primer lugar, felicidades a todas las madres que los acompañan, ¿right? Y damos gracias a Dios porque Él puso en sus corazones estar aquí y no irse de fiesta, ¿no? Entonces eso quiere decir que ustedes están en el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Bueno, no muchos, pero bueno. Están en el propósito de Dios. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos de madres que estaban en el propósito de Dios. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar para comenzar este servicio. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde tú estás? Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das, oh Dios, de estar en tu casa de adoración, oh Dios, para poder aprender más de tu palabra, para poder aprender más de tu carácter, oh Dios. Te pedimos que seas tú preparando nuestros corazones para poder recibirla y poder, Padre Celestial, ponerla por obra, Padre amado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y tu pueblo dice amén y amén. Como les decía al principio, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de lo que han sido madres que han estado bajo el propósito de Dios, amén. Pero hay uno que me llamó mucho la atención y le decía al pastor ayer que estuvimos aquí en la adoración de los varones, oye, ya casi me le andabas pegando donde yo quería andar. Pero la palabra sí es, amén. Y este mensaje, más que todo, es esa madre en específico que me llamó a mí la atención, es la mamá de Moisés. Todos saben la historia de Moisés, más que todo desde pequeño, ¿no? Cómo fue la vida de Moisés. Y en esta ocasión a la que yo me refiero es a Jocabed. Jocabed tiene un significado también que fue parte de lo que me llamó la atención en ella. El significado en hebreo es la gloria de Jehová. Con esto hay un chiste por ahí que se anda mudando, ¿verdad? Que tengan cuidado qué nombre le ponen a sus hijos, porque si le ponen un nombre bíblico, asegúrense de educarlos de acuerdo a la palabra de Dios, y no me vayan a andar allá a Moisés con malos vicios, no dando malos ejemplos. Amén. Jocabed dice la gloria de Jehová. Desde ahí empezamos, y Jocabed se menciona nada más en 2 versículos en la Biblia. Otra enseñanza es que no necesita ser mencionado muchas veces para poder ser usado por Dios. Con 2 basta. A veces puede ser hasta con 1. Amén. Solo vamos a ir a Éxodos 6:20, donde se menciona por primera vez el nombre de Jocabed. Y dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahí puedes encontrar la primera vez que se menciona a Jocabed, el nombre de Jocabed. Amén. En Números 26:59 es en el otro versículo donde les estaba explicando que nomás se menciona 2 veces. Números 26:59. Creo que no me agarraron el mensaje. Bueno, dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés
y a María, su hermana. Amén. So Jocabed, con esas 2 veces que es mencionada en la Biblia, basta para saber que estaba aún así bajo el propósito de Dios. Dios la iba a usar como el instrumento para que ella fuera quien guiara a Moisés desde niño. Amén. En Éxodos, al tema, por cierto, le puse una madre que confía y actúa. Una madre que confía y actúa. Amén. Esto lo vamos a leer en Éxodos 2, 1 al 4. Y dice de la siguiente manera: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Amén. Luego dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Número 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Amén. Debo mencionar que lo que dice ahí, lo que la calafeteó y todo eso del asfalto, fue lo mismo que hizo Noé con la arca para que no se hundiera, ¿no? Ese era el material que usaban para ello. Acá se destaca más que todo Jocabed como un ejemplo de valentía, fe y amor maternal inquebrantable. Amén. Eso es lo que vamos a encontrar en estos 4 versículos. A pesar de la amenaza de muerte del faraón. Esto sucedió en lo que era Éxodos 1:22. Si me ponen ahí lo que el faraón estaba haciendo. Y esto era por temor que el faraón tenía que se multiplicasen los de Israel ahí, ¿no? Todos los varones que estaban naciendo. Llegó un punto que él se asustó. Dice, hay una forma de parar esto. Y él ordenó que si era varón, se matara. Prácticamente se matara. Ese es el contexto de estos versículos, ¿no? Entonces el faraón Jocabed escondió a Moisés y confió su vida a Dios, enseñando a las madres de hoy en día, porque sabemos que todo lo que está en la Biblia es nuestro manual de vida. Amén. Eso pasó allá, pero hoy en día se vive también. Y Dios nos habla por medio de ella. Porque ¿qué nos dice su palabra? Que su palabra fue inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos, amén, de cómo vivir una vida de acuerdo al propósito de Él. Hoy en día está enseñando a las madres a que protejamos a nuestros hijos desde temprana edad. Amén. A confiar y también a la misma vez saber cuándo soltar a tu hijo. Y así poder ejecutar esa confianza. ¿Qué es confianza? Confiar en Dios es una actitud interna, amén. Es similar a lo que es la fe. Y actuar es algo externo. Lo pones, lo ejecutas. ¿Qué estaba ejecutando ella cuando creó la arquilla? Estaba ejecutando su confianza. Amén. ¿Me siguen? Yo no corro muy rápido, eso ya sabrán. Casi no uso traje tampoco para predicar ni nada, pero usé mi peinado más especial hoy en día, para poder enseñarles sobre Jocabed. En estos versículos podemos ver 4 puntos muy importantes de una madre que no solamente confía, sino que también sabe cuándo y cómo ejecutar esa confianza. Amén. Puedo usarte lo que es Santiago 2:26, donde nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nos dice que si tú puedes estar confiando, pero si no actúas, de nada te sirve.
Tienes que actuar confiando en que Dios hará la obra y que Él será el que guiará a toda tu descendencia a cumplir su propósito. Amén. Y como les decía, hay 4 puntos muy importantes. Uno de ellos lo puedes encontrar en los versos 1 y 2. La valentía en la adversidad. ¿Cuántos aquí creen que Jocabed sí tenía miedo? Humanamente, Jocabed tenía miedo, pero ella sabía a quién le servía. Ella sabía que su confianza no estaba puesta en ningún humano, sino en el Dios Todopoderoso. Amén. En el único que tú tienes que tener confianza. No puedes confiar en nadie más. Ya sabrán por qué. Jocabed vio que su hijo era hermoso, dice. ¿Cuántas madres aquí cuando nacen sus hijos dicen que su hijo es hermoso? Y luego a veces dicen, vecino, no está tanto. Pero es que el amor de madre es diferente. Amén. Estaba leyendo esta semana un statement que estaba en internet y decía que el amor de madre en lo humano es lo más cercano al amor de Dios. Yo creo que sí es cierto, porque después me salió un video donde una madre de mi país, yo soy de El Salvador, decía, mi regalo del Día de las Madres sería que liberaran a mi hijo. Y dije yo, qué fuerte. Qué fuerte. Así son las madres. No importa qué haya hecho su hijo, no importa cuánto se haya equivocado, siempre está dispuesta a querer siempre lo mejor para él. Amén. Aunque esa persona haya cometido crímenes y todo, su deseo era tener a su hijo en el Día de las Madres. Y luego salían comentarios diciendo, si hubieran dicho eso las personas que él mató. Entonces, pero ellos no entendían ese amor, ese único amor de madre. Uno como humano no lo entiende. Solo un amor de madre puede entender ese sufrimiento que ellas tienen. Amén. Volviendo a lo de Moisés. La madre lo veía que era un hermoso, que ella sabía que ese niño tenía un propósito. Y su deber era cuidarle y protegerle. Amén. Cuidarle físicamente del mandato del faraón, que lo que él quería era, dice ahora colegialmente, darle cuello a todos los niños. Right? Pero la madre siempre sabe reconocer el potencial divino de sus hijos. Para esto tú tienes que estar bajo el mismo propósito de Dios para ellos, teniendo la confianza que Él es el que va a hacer eso en ellos. Amén. En Hechos 7:20 dice, para que más o menos confirmar lo que decía en los primeros versículos, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Esto es en Hechos 7:20. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, confirmando lo que había pasado en lo que fue Éxodos. Amén. Punto número 2, la fe que se convierte en acción. Les dije que confianza y fe casi similares ahí. Right? Porque tienes la confianza en que Dios va a hacer, en que Dios va a poner el mismo propósito en tu descendencia, que en este caso son tus hijos. Jocabed no se quedó solo con el temor. La fe de Jocabed no fue pasiva. Amén. No se sentó a llorar y a ver qué pasaba. Ella actuó. O como dicen hoy en día, puso manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué fue lo que hizo Jocabed?
Jocabed, al poner manos a la obra, puso su fe, su confianza en acción y construyó una arquilla. Right? Eso es accionar. Estás teniendo la confianza, pero estás accionando a ello. Amén. Eso es lo externo, la acción, el actuar. Amén. Y mientras el faraón soltaba decretos de muerte, Jocabed estaba concentrada en poner la acción, la verdadera fe. Porque déjenme y les digo una cosa, madres hoy presentes y las que los ven por redes sociales. Orar no es suficiente, sí es parte de, pero no termina ahí todo. Amén. Puedes orar, pero cuando tú ves que debes de actuar, tienes que actuar. Tú puedes orar de que tus hijos anden siempre por el camino correcto, pero si lo ves hacer lo malo, debes corregirle. Ese es parte de tu trabajo. Nosotros como padres, a veces también los llevamos el mal trabajo, right? Porque ahí sí, viene mi papá, él sí lo va a pegar. Porque a veces como madres se pueden equivocar y pensar que alcahuetear es amar. Y eso no es así. Si corriges a tu hijo, lo amas. Si no lo corriges, no lo amas. La palabra es clara en ello. Ahí es donde tú puedes ver cuando debes de accionar. Si tú ves a tu hijo que está haciendo algo indebido, lo corriges. De esa manera lo proteges. Amén. Punto número 3. Soltar para confiar. El versículo número 3 al 4, si me lo pones ahí, por favor. Podemos ver que debes de soltar. De esa manera estás confiando. Al poner la arquilla en el río Nilo, Jocabed simboliza el momento difícil de confiar a sus hijos a Dios y permitir de esa manera que Él tome el control de su futuro. Ahí es donde tú debes de soltar, orando, confiando en que es Dios que completará ese propósito en tus hijos. Amén. Todo esto son enseñanzas que podemos rescatar de ello. Amén. Y lo podemos poner hoy en día en ello. Jocabed no abandonó a su hijo al soltarlo en el río. Ella no lo abandonó. Lo colocó bajo el cuidado del Todopoderoso que es Jehová. Amén. Eso fue lo que ella hizo al soltar a su hijo en el río Nilo. Jocabed tuvo que soltar a Moisés para que Dios lo llevara más lejos de lo que ella en sus fuerzas o capacidades humanas podía. Ya ella había llegado a su límite, como quien dice. Ya no podía más. Por eso es específico cuando te menciona 3 meses. No te dice 4 o 6 meses. Yo creo que yo soy algo parecido a Moisés. Hablando con mi esposa, le digo, no sé por qué me pusieron a predicar a mí si yo no me crecí con mi mamá. Right? Pero luego, ahora en la mañana que estaba leyendo esto, a Moisés lo soltaron a los 3 meses, a mí me soltaron a los 2 años. Gané algo. Mamá, si me estás viendo, no es nada de reproche ni nada. Jocabed tuvo que soltar a Moisés. A mí me soltaron más tarde, ya se enteraron de mi vida. Pero eso es importante, saber soltar, orar. Cuando sueltas no dejas de orar, no dejas de confiar. Amén. No dejas de confiar en que Dios es el que complementará ese propósito en él, en tus hijos, en tu descendencia. Damos gloria a Dios por las mamás hoy en día. Amén. ¿Y qué más hizo ella? Mandó a su hermana, ve a vérmelo, por si acaso, ¿no? Pero todo eso lo estaba poniendo Dios en el corazón de Jocabed.
No salía nada de lo que nosotros pensamos hacer o hacemos, viene de nosotros. Todo lo bueno viene de Dios. Si ustedes se creen la salsita, déjenmelo bajo de arriba. No somos nada sin Él. No somos nada. No voy a decir que somos cucarachos, como dice mi hermano Jesús, pero no somos nada. Amén. No somos nada si no tenemos a Dios con nosotros. Hoy en día hay madres que quieren controlar lo que solo Dios y su poder puede hacer. Y ahí es una de las diferencias que tenemos, que tiene la mamá con el amor de Cristo. Amén. Que a veces no sabemos soltar, no sabemos cuándo. Pensamos que nosotros somos los que tenemos que controlar. Y no es así. Hay temporadas que como tú, como madre que eres, debes de demostrar cómo amar, es cubriéndolo de las cosas malas del mundo. Right? Si tú sabes que anda con malos compañías, ¿qué es lo que haces? Hey, espera, pero ya no vas. Right? Es tu trabajo como madre. Es esa manera que tú los amas y los cuidas y los proteges, amén, de lo que hay afuera. Y hay temporadas donde amar a un hijo es soltarlo en el río como hizo Jocabed. Y ponerlo en las manos perfectas de Dios. En las manos perfectas de Dios. Porque si tú conoces la historia de Moisés, si no fuera perfecto, ¿cómo es que Jocabed terminó cuidando a Moisés, su propio hijo? Ahí es donde te llama perfección. Eso es lo perfecto. Porque me imagino que si hubieran hecho lo que el faraón decía, aún encontrándolo, también lo hubieran matado. Pero no. Siempre Dios va a cumplir el propósito en tus hijos que Él tiene previsto para ellos. Amén. Por eso es que siempre debes de confiar en Él. Cuarto punto. Les dije que el sermón iba a ser algo corto. Yo creo que ya me pasé. No había pensado hacerlo así. El resultado de la fe. El resultado de la confianza que Jocabed depositó en el Todopoderoso para proteger a Moisés. La fe de Jocabed salvó a Moisés, quien se convirtió en el libertador de Israel. No pasó muy rápido, ¿eh? Hablábamos ayer con el pastor, decía, no, pues hasta los 80 años. Eso no fue que pasó así como así. Es un proceso. Esto nos habla de un proceso. Todos entramos en un proceso. Pero Dios siempre lo cumplirá. El propósito que Él tiene para ti. Amén. Como madre, como hijo. Dios recompensa el sacrificio y la confianza de cada madre que pone a sus hijos en las manos del Altísimo. Todopoderoso, el gran yo soy. Amén. Gloria te damos a ti, oh Dios. El resultado de la fe de Jocabed lo vas a poder ver en Hebreos 11 del 23 al 27. En Hebreos 11 del 23 al 27 lo dice de la siguiente manera. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no terminaron el decreto del rey. En el 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Amén.
y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ven qué hermoso lo que fue el proceso de Moisés por la fe de su madre? Es hermoso. Él escogió, dice, no gozarse con los faraones. Tenía riquezas. ¿Qué más puede pedir alguien ahora en día, diría alguien, ¿no? Alguien que es materialista. Tenía riquezas. ¿Cómo es que alguien va a escoger ser vituperiado como fue Cristo, right? En vez de gozar de esas riquezas? Todo eso fue parte de la crianza de Jocabed, su madre. Que ella, así como otras madres en la Biblia, fueron instrumentos usados por Dios. Amén. Todos somos instrumentos de Dios, pero las madres han sido instrumentos para que puedan ellas guiar a los hijos, por medio de ellas guiar a los hijos. Toda verdad, amén. Ya para terminar casi, ya mero terminamos. No se me desesperen, pueden ir a comer steak y todo eso. Hijos, prepárense, ¿verdad? Madres que se encuentran este día acá presentes y las que están viéndonos por redes sociales. El mensaje para ustedes hoy en día es muy claro. Pero antes de terminar, quiero que se hagan estas preguntas. Ya yo creo que se me está pegando las preguntas de los devocionales que hago en las mañanas o cosas así, pero les quiero dejar estas 3 preguntas. Si no se conectan a las 5:30, este es un anuncio, no me lo han pagado ni nada, pero a las 5:30 tenemos oración de lunes a viernes, ¿right? Donde se da un pequeño devocional. Pregunta número 1: ¿qué haces cuando ya no puedes esconder a tu hijo del mundo? ¿Qué haces cuando tus fuerzas humanas ya no dan más? Son preguntas para ustedes muy sencillas, ¿no? ¿Haces lo que Jocabed hizo? No es que les quiera dar palo ni nada, así como cuando es el Día de los Padres. Nosotros aguantamos un poquito más, pero no es nada, no es un reclamo ni nada. Son preguntas para autoexaminarse, right? Para que nosotros nos pongamos a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos educando a nuestros hijos de acuerdo al propósito de Dios en ellos? Son preguntas que quiero que ustedes mismos se contesten a sí mismas. No quiero que levanten la mano y digan, no, yo no hago nada de eso. No, no se trata de eso. La palabra los confronta y la única razón para ello es para transformarnos de adentro hacia afuera, amén. Porque es la palabra lo que los lleva a toda verdad. Jocabed hizo lo único que una mujer de fe puede hacer, right? Ponerlo en el río y poner su confianza en Jehová. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo los mismos milagros. Jocabed, porque ella había llegado a sus límites humanos, ella reconoció que era momento de soltarlo. Era momento de soltarlo y que Jehová hiciera con él su voluntad. Esa voluntad que siempre hablamos que es buena, agradable y perfecta. Amén. Esa misma voluntad fue la que Jocabed tenía la confianza que Jehová iba a hacer con su hijo Moisés. Jocabed no tenía todo el libro de Éxodos escrito. No. Así como nosotros lo tenemos y podemos ver ejemplos de madres que estuvieron de acuerdo al propósito de Dios. Jocabed nada más sabía escuchar la palabra, la voz de Dios, hablándole y diciéndole: es hora de soltar. Es hora de soltar. Aunque tú no sepas qué le depara el futuro a ese hijo, Dios le decía: es hora de soltar.
actúa, pon tu fe en acción. Por eso siempre confía en que Dios tiene un plan mucho más superior al que tú piensas en tu humanidad para tus hijos. Amén. Siempre te has sabido, incluso cuando no puedes ver lo que les depara el futuro a ellos. Cuando tú no tienes esa idea qué podrá pasarles, aún ahí pon tu confianza en Jehová. Porque déjame decirte una cosa, si haces eso, Él lo hará. Si tú confías en Él, Él lo hará. Porque tus hijos tienen un propósito divino. Así Dios tendrá cuidado de tus hijos, y siempre cuando tú pongas tu confianza en Él, el Todopoderoso cumplirá su propósito en ellos. Amén. Si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y todo tu corazón. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde.